Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otra edición de Café Mercosur, el programa 51, con Daniela Burlini y con Osvaldo Di Princio desde Rosario. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias, gente. Vamos a empezar entonces ahora con una noticia buena, una adentro. Para los extranjeros. No se puede ser justo con todos. No, resulta que suspenden por 180 días el pago anticipado del impuesto a las ganancias, cuando se presume, ¿no? Porque las entidades extranjeras se quejaron de que el sistema era muy difícil y que ellos necesitaban de alguna manera poder poner los programas informáticos en día, porque están trabajando mucho. Entonces, para todos aquellos contribuyentes que se dedican a la compra-venta de acciones y títulos negociables en la bolsa, permuta, disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, como están comprando y vendiendo mucho, no tienen tiempo para calcular las cosas, las ganancias presumidas. Entonces el gobierno, que es tan sensible a las necesidades de los inversores extranjeros, ha suspendido por 180 días la resolución general número 4094, por la cual ellos pagaban impuestos anticipadamente, ¿no? Entonces, de esta manera les ha dado un plazo para que puedan regularizar y actualizar sus sistemas informáticos para poder pagar, ¿no, gente? Qué gobierno más bueno que tenemos, ¿no? Sí, un gobierno preocupado por los sectores más débiles, más sometidos por la recesión, diríamos, que estamos viviendo. ¿Quién dijo que no tenía sensibilidad social? Viste que son insensibles. Yo no pondría, si me permiten mis queridos, yo no pondría el acento en la nacionalidad, yo pondría el acento a qué se dedican estos extranjeros, porque no son los que nosotros vemos que vienen de los países limítrofes a trabajar, son los extranjeros que invierten en renta financiera. ¿Y la renta financiera a qué está asociada? A la bicicleta. O sea, sí. No solamente tenemos que hacer una cuestión de nacionalismo, que sería lo de menos, sino que aparte tiene que ver con qué sector está privilegiando, y no solo lo privilegia, sino que aparte le da unos beneficios ya digamos extraordinarios. O sea, lo suspende, no significa que esto no es una medida que le quitan, sino que lo suspenden transitoriamente. No, muy bien colocado, Daniela. La verdad que yo iba a decir eso, no es porque sean extranjeros, la cuestión es que son porque es la parte del capital, ¿no? Si la semana pasada vimos que se les devolvieron de impuestos a las ganancias 15 millones de pesos a Susana Jiménez y otros días a Mirta Legrand, y que le están devolviendo por el ejercicio 2015 a las grandes fortunas dinero que pagaron por impuesto a las ganancias, entonces, claro, no es porque sean extranjeros, porque digamos son los dueños del capital, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Y si también lo asociamos con las mineradoras y con el sector sojero. Sí, de todas maneras yo creo que también hay un componente de que son extranjeros. Si bien es cierto que la resolución tiene como destino proteger los inversores en activos financieros y no en activos productivos, también
otra parte de la resolución beneficia a algunos extranjeros, no todos los extranjeros, no los extranjeros de los países limítrofes, pero un poco la lógica que tiene este gobierno en función de la misma lógica que creo que representaba Sarmiento, que hablaba de los inmigrantes, pero no hablaba de los inmigrantes limítrofes o de América. Para él los inmigrantes tenían que ser de Europa y de Europa del Norte o de Estados Unidos. De hecho, cuando tuvo que traer docentes, las trajo de Boston. Por eso digo, o sea, que en realidad yo creo que también hay un componente de que beneficia a un sector de extranjeros, si bien es cierto que el principal destino es los productores, los que se benefician con la renta financiera. Perdón, si nosotros vamos uniendo cabos, vamos a ver muy bien, ¿no? Que por ejemplo, que Lewis es una persona que está descumpliendo una resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia, y lo primero que hace Macri es va en helicóptero y se hospeda en la casa que tiene en el Lago Escondido, donde no deja entrar absolutamente nadie, ni siquiera respeta la servidumbre de paso, y él sale a defenderlo públicamente, ¿no? Como diciendo, ¿por qué? Si es un hombre que da trabajo y no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, primero se apropia prácticamente de uno de los lugares más lindos del patrimonio público, tiene un aeropuerto privado que nadie le controla, lo hacen socio de Pampa Energía, una de las principales empresas energéticas del país. Entonces, bueno, claro que no es lo mismo que lo que hacen con los, por ejemplo, migrantes a los cuales le cae todo el peso de la ley, porque siempre son los drogadictos, son los traficantes, son los vendedores ambulantes. La mulita. No tengo bien presente cuál fue el ministro, creo que era, no Bullrich, pero otro ministro, no Bullrich, Patricia, que es el que está de seguridad, que hablaba que la mayoría de los delincuentes, en gran porcentaje, eran de países limítrofes y no eran argentinos, lo cual demuestra que aparte que es una mentira, que no es real, ¿no? Pero decían, entonces, ahí eran extranjeros, pero eran extranjeros de acá nomás, como que no es lo mismo que Lewis. O Benetton o todos los otros extranjeros que también tienen un respeto por la ley argentina bastante limitado, ¿no? Gente, vamos a pasar entonces a nuestra segunda sección. Vamos a refrescando noticias. Y habíamos hablado nosotros del 2x1, hicimos un programa especial. Y ahora vemos que hay organismos de derechos humanos que están pidiendo juicio político a los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por este caso del 2x1, ¿no? Por esta sentencia del 2x1. Sí, recordemos quiénes son los cortesanos. Uno para cada uno. A ver, ¿a quién eligen ustedes? Yo voy a nombrar a la mujer, a Elena Hayton de Nolasco. Yo Rosati porque es de Santa Fe, que Rosencrantz es el que le toca a Ramiro. O sea, me quedó Rosencrantz, bien, muy bien. Sí. Carlos Fernando Rosencrantz. Bueno, podríamos recordar que para remover los miembros de la Corte se necesita una mayoría agravada. Necesitan el 2/3. Creo que en la historia argentina no existe, ¿no? ¿Hay algún antecedente de algún juez de la Corte removido por juicio? Lo estaba pensando, pero no me... No, está en cuando con el golpe de Estado directamente se suprimió la Corte en el golpe de Estado y se pone la Junta digita los nombres de los cortesanos, pero por juicio político me parece que en la historia argentina no existe, no hay antecedentes. No. Y bueno, entonces el pedido que van a realizar los organismos de derechos humanos va a ser hecho por madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos y otros más. Ya había otro juicio realizado, otro pedido de juicio, ¿no gente? Sí, en el de mayo, decís vos. Sí, el de mayo. De este año que hicieron algunos sectores de la izquierda, solicitando el juicio político a los que habían votado en ese fallo tan difundido por el 2x1. Sí, es verdad, porque supuestamente, si no me equivoco, en ese proceso, en ese pedido de mayo, también era por mal desempeño de sus funciones, porque se le había dado un beneficio mayor que, según decía, me parece que era Néstor Pitrola el que lo realizó, según decía, era un beneficios más amplios que la propia ley de obediencia debida y de punto final de la época de Alfonsín. Por eso
que no estaba, eso no correspondía al espíritu ni de la ley ni de los nuevos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora también las causales van a ser esas, ¿no? Se les pide por mal desempeño en sus funciones, ¿no es verdad, gente? Sí, podríamos recordar, hay un libro muy interesante, Ramiro y Osvaldo, que se llama Usted también, doctor, y dice complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. Se integró la Corte Suprema de Justicia, sus nuevos miembros y el Procurador General de la Nación prestarán juramento hoy a mediodía. Entonces hace un raconto muy, muy interesante que da para varios programas, donde siempre se hace todo el recorrido de la Corte y cómo ha sido el rol de los jueces a través de los años y cómo jugó la Corte avalando las decisiones del Poder Ejecutivo. Van de la mano, muchas veces van de la mano. Cómo jugó la Corte en el proceso, cómo jugó la Corte con Alfonsín, cómo jugó la Corte con Cristina. Bueno, cómo jugó la Corte en la década infame hasta la llegada del peronismo, ¿no? Nos olvidemos que avaló el fraude patriótico y que legitimó todos los gobiernos de aquella década. Inclusive, si no se realizaban las elecciones del 45, los movimientos oligárquicos querían que la presidencia la asumiese el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? O sea, la Corte siempre ha tenido un carácter bastante político, ¿no? Bastante político y no muy claro. No tiene un proceder muy cristalino. A veces sí, a veces no. Lo que pasa es que, de alguna manera, creo que la Argentina se malacostumbró a la corte de lujo de los 10 años, de los primeros 10 años del peronismo, hasta que después, del kirchnerismo, ¿no? Hasta que después, lamentablemente, o por jubilación o por fallecimiento, fue mermando un poco, ¿no? Pero bueno. Y llegó a avalar la presidencia de Guido la Corte. Sí. Cuando renuncia a Frondizi. Cuando lo derrocan a Frondizi, ¿no? Lo derrocan a Frondizi y Guido asume la presidencia con el aval de la Corte, siendo que evidentemente era una sonada militar la que había derrocado a Frondizi, no era que él había renunciado ni nada. ¿Les puedo leer un pedacito del libro? Un chiquitito. Sí, dale. El 24 de marzo de 76, los jefes de las tres fuerzas firmaron un acta que declaraba caduco los mandatos de los poderes ejecutivos, nacional y provinciales, disolvía el Congreso Nacional y las legislaturas de las provincias, y removía a los miembros de la Corte y al Procurador General, así como a los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia provinciales. Para los demás jueces nacionales se declaró inamovilidad desde su designación o confirmación, ambas efectuadas por la Junta, mientras que el resto de los jueces estaban sujetos a remoción sin causa. De este modo, la Junta podría dictar decretos, leyes y, por interpósitas personas, sentencias. La Junta Militar designó funcionarios judiciales que naturalmente fueron leales y funcionarios al régimen. Como la Fuerza Aérea, a cargo del Ministerio de Justicia, no tenía experiencia en temas judiciales, el gobierno había recurrido al asesoramiento de instituciones civiles, tales como la Asociación Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Aún así, a la Junta les llevó solo 8 días identificar, seleccionar y tomar juramento a los 5 jueces que integraron la Corte en su conformación inicial, la mayoría de ellos ya funcionarios judiciales reconocidamente conservadores. Bueno, se les exigió a los integrantes del Poder Judicial que prestaran juramento de respetar los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución Nacional, en tanto no se opongan a ellos. Bueno, ahora les voy a leer después, si encuentro, los nombres de estas personas que pasaron al olvido, pero que los podríamos recordar ya que estamos, porque no son menos execrables que los 3 estos que están dentro de un Estado de Derecho y que tanto se nombran. ¿Qué les parece? Sí. Pasaron a la historia y se los olvidó totalmente estos cinco jueces. Yo les propongo que escuchemos una canción entonces y mientras buscamos los nombres de los jueces. Dale.
Vamos entonces a escuchar a Chico Science y Nación Zumbi, un tema que se llama Da Lama ao Caos, o sea, del barro al caos, en español, y después continuamos. ¿Qué les parece? Dale. Dale. Sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Só queimou a lama do rio. Eu vi um chié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebola. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. E eu me organizando, posso desorganizar. E eu desorganizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se enganar. Nunca se enganar. Libertad al lonco Weichafe, Facundo Jones Wala. Libertad al lonco Weichafe, Facundo Jones Wala.
El lonco fue detenido ilegalmente el 27 de junio del presente año en cercanía de Bariloche, después de participar en una ceremonia de Huitlipantu, renovación del año mapuche. Se lo acusa por una causa en la que ya fue juzgado y liberado en septiembre del año pasado, siendo un hecho inédito en la supuesta justicia argentina. Sin embargo, existe una persecución política, judicial y mediática ante las luchadoras y luchadores mapuche por parte del gobierno nacional de Macri, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro, y los medios de comunicación cómplices al poder. El presidente acordó la extradición del lonco con la presidenta de Chile, sin importar la resolución del año pasado del juez federal Otranto. Facundo, junto con otros y otras mapuche, reivindica la recuperación de tierras usurpadas por terratenientes, la reconstrucción de nuestro pueblo y la defensa de la naturaleza ante las empresas extractivistas. No existen las fronteras, liberen a mis hermanos, terroristas, tus empresas, que junto a este Estado matan, destrozan y avasallan nuestra libertad. Esta criminalización y encarcelamiento ilegal por parte de estos gobiernos de derecha también se extenderá hacia otros y otras luchadoras sociales no mapuche. Por eso mismo, exigimos el respeto de los derechos humanos indígenas, memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Guala, preso político mapuche. Amlepe Taín Huaychan, Huehuaín Lonco. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, continuando con nuestro programa entonces, nos había quedado de espacio anterior, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, ¿no, Daniela? Sí, vamos a recordarlos para que no queden en el olvido. En el año 1976, Videla lo pone a Heredia, que está del 76 al 78, a Elías P. Guastavino, del 78 al 83, Adolfo Gabrieli, 76-83, Caride, 76-77, Deró, 77-80, César Black, 80-82, Videla Escalada, 76, Frías, 76 hasta 1981, y Abelardo Rossi, del 76 al 83. Algunos son doctrinarios que se los ha citado muchísimo, por ejemplo Guastavino, ¿no? Bueno, esta era la sección del recuerdo. Y del no el olvido, más que el recuerdo, diríamos, de no olvidar. No olvidar, sí, no olvidar. Bueno, ahora vamos a la sección de terror. Y tiene que ver lamentablemente con más noticias de los femicidios, ¿no? Y en 10 años más de 3.000 niños y adolescentes perdieron a sus mamás. Y bueno, según el Observatorio de Femicidios de la organización civil La Casa del Encuentro, los femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños y adolescentes en todo el país desde 2008 hasta el primer semestre de este año. Realmente es una noticia muy, pero muy triste, ¿no? Sí, muy triste y que no tiene su correlato jurídico, no jurídico, sino por lo menos de sentencia en los tribunales acusando a los causantes de muchos de estos femicidios. No, es que aparte hasta hace poco los niños muchas veces quedaban con la familia del padre que era el responsable de la muerte de la madre. Muchos casos. Recién ahora el estar procesado, estar condenado, los priva de la responsabilidad parental, pero mientras tanto los chicos quedaban en manos de los violentos. Una lucha muy larga de las mujeres
y en mucha soledad para poder lograr esto. La noticia tiene que ver sobre todo con la lucha de las mujeres para lograr que los niños no queden después en manos de los violadores de sus derechos, porque le mataban la madre y se quedaban encima con los chicos, una cosa, pero que no se puede analizar aislado de cómo es todo el proceso de la violencia, porque la primera llamada de atención está cuando las mujeres van a hacer la primera denuncia, y cuando ante el primer incumplimiento a la medida de prohibición de acercamiento no pasa nada, ahí se recrudece, digamos, la violencia. El colador del sistema, el sistema tiene muchos coladores, pero uno es que las medidas de prohibición de acercamiento salen en el día. Sí. Pero el problema está... El control sobre... que lo que las mujeres obtienen es un oficio que se dirige a la comisaría que tiene jurisdicción en el domicilio del violento. Pero ese oficio lo tiene que llevar la mujer sola a la comisaría. ¿Qué sucede en los lugares que son chicos, en donde la gente que recibe en la comisaría conoce al marido de esta mujer? Las mujeres tienen miedo hasta de ir a la comisaría. Muchas veces, y la mujer queda sola. Entonces, es como que no hay un sistema coordinado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en la efectivización de la medida. Las mujeres que no tienen abogada particular tienen que ir solas a las comisarías. Y si son de un pueblo están digamos, bastante en peores condiciones. Ese sería el primer paso. El segundo paso es que ante el incumplimiento prácticamente no hay sanciones al incumplimiento de la prohibición de acercamiento. Y entonces si la persona se decide a no cumplir, no cumple. Sigue hostigando, sigue dejando notas abajo de la puerta, intimidando. La persona vuelve a ir a hacer la denuncia y la situación va increyendo. Ahí me parece que falta una articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para poder realmente prevenir la violencia. No solamente sancionar, prevenirla, que es lo que plantea la ley, ¿no? Es un poco lo que pasa aquí en Brasil también. ¿Te acordás, Osvaldo, que habíamos hablado muchas veces, inclusive cuando hicimos un programa especial acerca de eso, que justamente las mujeres se van con la orden de no acercamiento, con la prohibición de no acercamiento al hogar, pero no las cumplen y no pasa absolutamente nada. O sea, a veces hay 3, 4 restricciones, 4 denuncias por violación de la restricción de acercarse al hogar y lamentablemente no. Los operadores de la justicia no funcionan porque no ocurre nada, no hay ninguna sanción o las sanciones son muy pocas y no se consigue evitar que se produzca el femicidio, ¿no? Sí, y también falla el control que se hace. O sea, el seguimiento de estas cuestiones, falla el control que tendría que hacer, en teoría, la fuerza de seguridad, que tendría que controlar que realmente se respete, que no ingrese en la órbita que tiene prohibida, y no pasa. O sea, es una situación que si el acusado no la quiere respetar, es muy difícil hacerlo que la respete. Si bien se va agravando después las sanciones, se van agravando, pero... tiene que ir haciendo denuncias y nunca hay un control seguido sobre la situación. Bueno, eso sin pensar que también en el ámbito jurisdiccional la cosa muy bien no funciona, ¿no? Porque tenemos que el 71% de las causas por violencia de géneros en la provincia de Buenos Aires son archivadas, ¿no? Entonces ahí tampoco podemos de alguna manera pensar que no es solamente la instancia previa a la instancia judicial, la instancia judicial también a veces no funciona. No conozco los pormenores, no sé qué pasó, pero por ejemplo estaba leyendo en el diario Página 12 que Roberto Ismael Flores fue un hombre que fue juzgado en Tierra del Fuego por provocar lesiones graves a su esposa, pero yo no sé si son lesiones graves, yo la verdad que no sé, pero la golpeó de forma brutal, le clavó un tenedor en la cabeza y después intentó introducirlo en el horno encendido de la cocina. A mí, si eso no es una tentativa de homicidio, la verdad es que, yo no sé, lo condenaron por lesiones leves agravadas por violencia de género.
gente, con todo eso no me parece que sea solamente por el resultado. Si la quería matar, ¿qué le hacía entonces? Entonces, no sé, ¿qué tiene que ¿Cuándo ser es tentativa de patíbulo? homicidio? Comprar una guillotina, Claro. no sé qué quieren que haga para que sea tentativa de homicidio. Bueno, en 2015, por ejemplo, se iniciaron en la provincia de Buenos Aires 67.685 causas por violencia familiar y de género, y después, pero esta cifra en el 2016 subió, llegó a 95.577. El 70% de las víctimas tiene entre 19 y 40 años, y la mayoría, 71%, terminan archivadas. Entonces, es una situación bastante complicada, ¿no? Dice que es la propia mujer agredida la que tiene que movilizar la causa, es lo que decías vos, Daniela. No se asignan defensores, la justicia trata estas denuncias como de segundo rango. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿no? Y lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de esto. Las denuncias acá, por ejemplo, las denuncias por abuso sexual también sufrieron un crecimiento bastante grande. En 2014 eran 4.661 y en 2016 llegaron a 6.612, gente. Estamos hablando de muchas denuncias, son números muy grandes. Sí, lo que se podría agregar es que lo que está faltando en la formación de los operadores de la justicia y de las operadoras es la perspectiva de género, porque la mayoría de los operadores están recibidos mucho antes de la reforma constitucional del 94, que incorpora 11 tratados de derechos humanos, entre ellos que en este caso se aplicaría, que sería la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y después Argentina ratifica la Convención de Belén do Pará para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. En general, la gente que se recibió y que está ejerciendo antes del 94 tiene una formación teórica, digamos, no está centrada, no está basamentada en una formación de derechos humanos. Y las cuestiones que tienen que ver con la violencia contra la mujer son violaciones de derechos humanos a las mujeres, pero no está visibilizado, Ramiro. Van a pasar algunas generaciones cuando nuestros operadores estén bien formados, con nuestras facultades preparen gente para que esto se pueda plasmar en las resoluciones y en la forma de administrar el derecho. Porque esta mañana, viene al caso, esta mañana estaba estudiando un caso de una medida excepcional de una nena. La medida excepcional es cuando la separan de su familia. Y en toda la sentencia hablan de que la nena es víctima de los golpes y palizas dadas por el padre, y que a su vez la madre también le pegaba, y que la madre, dice, no puede garantizar su subjetividad pero en ningún momento ningún funcionario que intervino en la medida ni consta en el expediente que haya formulado una denuncia contra el padre por la violencia hacia las dos mujeres. Está invisibilizado. No lo ve el Estado a través de la oficina de la mujer, y no lo ve el juez que controla la medida excepcional. Y está patente que la raíz y la matriz del problema es la violencia hacia la mujer, pero no lo ven. Se vuelve a culpabilizar a la mujer. La madre, en este caso, era la que no podía garantizar subjetivamente el bienestar de la niña. Y la madre, a su vez, deslizan que también era cagada a palo por el padre. Pero nadie denunció, nadie hizo nada, nadie intervino. La medida es a última instancia separando a la niña de la familia. Y la separación es meterla en un instituto, porque era una nena que en ese momento tenía 11 años. Entonces, que no te sorprenda que en un sistema que invisibiliza la violencia, que no la puede ver, las mujeres terminan muertas y las causas se archiven. Es verdad, sí. Bueno, les propongo que hagamos otra pausa musical, gente. Vamos a escuchar un tema de Malena D'Alessio con Los de Abajo, que es una banda de México, y que se llama Actitud Calle. ¿Vamos? ¿Vamos?
anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikirari-wo, sikirari-rari-eh. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikirari-wo, sikirari-rari-eh. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara. Que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Por eso te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa y vamos a ver el tema que nos habíamos propuesto charlar para hoy, que es el tema de la precarización laboral. Una de las primeras cosas que me gustaría colocar, así como para empezar, es que hay tres clases de precarizados. Uno corresponde a la categoría de los que nunca tuvieron nada. Aquellos que nunca tuvieron acceso a agua potable, a cloacas, a trabajo, a nada. Ese tipo de gente, digamos, es la que está resignada a su vida, digamos, sin futuro y principalmente sin perspectiva, que es una situación bastante triste, ¿no?
el decil más bajo de la sociedad, diríamos, ¿no? Que a veces se divide en deciles, el decil más bajo de la sociedad, el que no tiene acceso a nada. Sí, exactamente, Osvaldo, eso mismo. El segundo es el que, habiendo tenido, lo perdió, que se refiere básicamente a lo que eran un poco los movimientos piqueteros en la Argentina en los años 90, que eran las personas que perdieron el trabajo. Y a veces perdieron trabajos que eran bastante considerados socialmente, ¿no? Si nos recordamos, el movimiento de los piqueteros se inició en el sur con la gente que quedó desempleada después de las privatizaciones de YPF y de yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no? Entonces, esa gente ha tenido acceso a algunos bienes materiales y culturales de la sociedad y bueno, y los ha perdido por algunas circunstancias y han conseguido, digamos, organizarse y tienen conciencia de lo que han tenido. Y en tercera categoría de los precarizados son aquellas personas con mucha formación académica, pero que no consiguen un lugar en la sociedad conforme a su verdadera capacitación. Y ellos no tienen conciencia de eso y se mantienen de alguna forma en una situación de mucha inseguridad. Por eso es que son precarizados. Y de alguna manera no saben cómo canalizar ni sus frustraciones y tampoco tienen conciencia de que son precarizados. No se autoperciben como precarizados, digamos. Exactamente, por eso me he tomado la libertad de extraer 2 audios, uno de un obrero español, que era un obrero calificado, un operador de grúas, y otro de un periodista mexicano que habla de los precarizados, de las personas como él llama, de los talentos, o sea, lo que le diríamos las celebrities, y cómo está el trabajo precarizado. Soy Marcos, humilde trabajador de la construcción, y quiero exponer lo infravalorado que está mi gremio de la construcción y en particular mi oficio, que es operador de grúa torre. Actualmente no llego a cobrar ni 1.100 euros al mes, eso sí, con 14 pagas. Empecé a trabajar de operador de grúa torre en 2005, cobrando un neto de 1.500, que creo que era lo justo. He estado trabajando en la misma empresa durante casi 10 años. Me despidieron 2 meses habiendo trabajo para no hacerme fijo y me volvieron a contratar pues con 400 euros menos. Cada vez son más presiones, jugamos con la vida de muchas personas ya que manejamos una maquinaria muy grande. Nosotros tenemos mucha responsabilidad y cada vez se nos está pagando menos y se nos está infravalorando. O sea, yo me he llegado a plantear dejar mi oficio y estoy aquí por devoción, no por obligación. Dejar mi oficio, aunque me gusta mucho porque es insostenible trabajar por 1.100 euros, llevando la maquinaria que llevamos, subiéndonos a muchos metros de altura cuando se requiere y haciendo trabajos que rozan casi la ilegalidad, pero hay que hacerlos porque si no te echan. Estamos chantajeados y coaccionados, porque yo con mis 44 años, 45 que voy a hacer, si me echan de aquí, ¿dónde voy a ir? Evidentemente ya soy viejo. Que esta reforma laboral, tanto la penúltima como la última, lo único que se hizo fue dar legalidad a lo que era ilegal. La profesionalidad se está muriendo por culpa de esto. Señores, pues vaya, que la precarización ha llegado, y ha llegado hasta en donde se produce los relumbrones para hacer ver bien al gobierno. Increíble. Hasta ahí también ha llegado la precarización laboral, ¿sí? Y miren, ¿quién iba a imaginar que la precarización se iba a dar hasta en el rubro de los spots televisivos? Hasta allí ha llegado la precarización. Vean esto. Hace años le pagaban a un talento por salir sus fotos en prensa, en espectaculares, en televisión, buen dinero por cada uno. O sea, oye, mira que tu trabajo va a salir para prensa escrita, es tanto. Y si sale para medios electrónicos, es tanto. Y así, no, eso era antes. Ahora, dolosamente, las agencias de publicidad le cobran al cliente mucho dinero, pero al talento le han paquetado. ¿Qué quiere decir esto de que le han paquetado? Bueno, resulta ser que hoy les ofrecen un presupuesto bajo, de hambre, porque su imagen del talento, del actor, del modelo, ¿sí?, sea explotada en medios, lo que llaman inteligentemente full media impresos o full media digital. Los impresos ahora contemplan absolutamente todos los medios, papel, en grande, pequeño, espectacular, folletos
Full Media Digital, como no indica, pues se trata de televisión, internet, pantallas electrónicas, cine, etcétera. Fíjense, así es como ahora se maneja. Antes era un presupuesto para cada cosa. Ahora, prácticamente lo que sucede es que los presupuestos no han aumentado. No han aumentado los presupuestos, sino que pues ahora sí que en el mejor de los casos se los han mantenido. Pero ahora ese mismo trabajo va para todos los medios impresos o va para todo lo digital, internet, pantallas electrónicas, etcétera. Ya desde ahí hay una precarización tremenda, porque lo que antes se le pagaba a un talento por aparecer ya sea en una cosa o en la otra, o si aparecen las dos se te pagaba una y se te pagaba la otra. No, ahora es aparecer en quién sabe cuántos por el mismo precio. Una tremenda barbaridad, ya que por un paquete pagan lo que antes pagaban por un solo medio. Pero peor aún, siempre a decisión de los magnates de publicidad, un adulto puede ganar 10,000 pesos. Y un menor que incluso trabaja mucho más que el adulto en alguna filmación debe ganar 5,000. Fíjense esto, un menor le pagan 5,000, aunque trabaje más que una persona adulta. Pero vean esto, bajo el argumento de que si se le paga más, se fomenta la explotación del menor. Vean nomás la hipocresía y la tomada de pelo. Vean nomás. Bueno, vieron que interesante, porque acá nosotros tenemos, digamos, las dos cosas, ¿no? O sea, los obreros que lamentablemente quedan en esta situación de precariedad, y también la gente de trabajos socialmente más distinguidos, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hacemos con relación a esto? Y esto tiene un poco que ver con la reforma laboral que se hizo aquí en Brasil últimamente, y que es un poco lo que pretende hacer el gobierno de Argentina, ¿no? Un poco el portavoz principal de todo este tema, el que fue hasta hace pocos meses ministro de Educación y hoy el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del PRO, Esteban Bullrich. Él un poco viene queriendo convencernos de las bondades de no tener leyes de trabajo que protejan y de no tener estabilidad laboral. ¿Qué les parece si escuchamos un pequeño audio con nuestro amigo Esteban Bullrich? Uh-huh. A ver qué propone Esteban. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro. Lanzamos un proyecto muy interesante que ya funciona en Jujuy y en Mendoza, se llama Infinito por Descubrir, donde le damos acceso a herramientas, una profesión nueva, piloto de dron. Parece una tontería, pero faltan pilotos de dron en Argentina, ¿sabías vos? Faltan pilotos de dron en Argentina. Vamos a estar creo que son 300 escuelas este año, van a tener acceso a programar drones. ¿Quién es piloto de dron? ¿Por qué te va a votar el que vive en La Matanza, que es donde se produce calzado y textil, que no para de caer? De hecho, están esos sectores que ni siquiera el INDEC registra que estén recuperándose. Digamos, ¿cuál es tu idea de a qué tiene que dedicarse el que vive en La Matanza? Más allá de que ahora tiene un metrobús. Gradualmente van a ir saliendo. Ayer salía el número del INDEC también, que por suerte son creíbles, que está creciendo mucho, que el empleo no cayó desde que llegamos, pero creció mucho el monotributista, o sea, el empleado. Sí, cayó el empleo en negro, ¿no? También. La verdad es que nosotros lo que buscamos, y lo dijimos acá como un objetivo, es que surja mucho el tema de emprender tu propio proyecto, digamos, ¿no? Nosotros decimos que la escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Y en ese sentido, creo que hay que ayudarlos a los bonaerenses y a los argentinos en general a generar estos proyectos propios. La ley de pymes va en ese sentido, va a facilitar la posibilidad. ¿Pero vos te imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mirá, te doy un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, por ejemplo.
¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Son los mercados que está creciendo. ¿En Matanza? El otro día, en Matanza, en el conurbano, hemos detectado varias. Bueno, después de escuchar a Bullrich, me queda una idea por presentarles a ustedes. Que cuando hablamos, o hablaste antes, Ramiro, de flexibilizar, la flexibilización tiene un alcance variable, diríamos. Y en nuestro caso es tan importante lo que están hablando de flexibilizar, que el ministro de Trabajo, quien debería proteger al trabajo asalariado, al trabajo en relación de dependencia, cuando habla de aumento de empleo, lo que dice es hablar de la cantidad de monotributistas que se van sumando al mercado. El monotributista está reñido con el trabajo en relación de dependencia, porque es una manera de darse tareas, o sea, no hay una relación de dependencia, por lo cual estaría contrario, y cada vez que uno escucha al ministro de Trabajo de Argentina hablar de trabajo, habla siempre de los monotributistas, con un desconocimiento como mínimo de la realidad. E inclusive en este audio que acabamos de escuchar, el propio Esteban Bullrich pone como gran logro la reforma que se va a hacer en la ley de las pymes. De alguna manera me gustaría colocarlo con la situación que tenemos aquí en Brasil, donde entre personas jurídicas individuales, que también es una forma, digamos, de burlar la ley. Es una forma de monotributir, o sea, las personas jurídicas individuales sería una figura que nosotros se asemejaría al monotributista. El que se asemeja más al monotributista es otra figura que nosotros tenemos aquí, que es el microemprendedor individual, que es más o menos parecido con el monotributista. Acá tenemos esas dos figuras, tenemos las personas jurídicas y tenemos el microempresario, el microemprendedor individual, porque todo esto está digamos, atravesado por esta idea de emprendedor, ¿no? Del emprendedurismo, del hacerse uno solo, ¿no? Del self-made. Y tenemos entre estas formas de empresarios de sí mismo 48 millones en Brasil. Y trabajadores que tienen regularizados nos llegan a 39 millones. O sea que supuestamente hay muchos más caciques que indios. Hay muchos más empresarios que trabajadores. ¿Por qué? Porque esta forma de ser tanto o monotributista o la otra categoría de personas jurídicas significa que uno trabaja, no tiene horario, no tiene jornada mínima, no tiene vacaciones, no tiene nada. Lo único que tiene siendo microemprendedor individual es que paga una pequeña mensualidad que son los aportes jubilatorios y nada más. Es un poco lo que se está promoviendo el gobierno actual y según habíamos hablado del programa anterior, Ramiro, en Brasil se está promoviendo esta figura para reemplazar trabajadores, ¿no? Y en ese sentido fue la reforma de la ley de trabajo. Cada vez más esta idea de que uno se hace a sí mismo, ¿no? Y en realidad es algo que está dominando el mundo. Ustedes vieron que nosotros trajimos un ejemplo de España, otro ejemplo de México, donde ya hubo reformas laborables y no fueron nada beneficiosas. Pero también me gustaría recordar lo que pasó en Argentina en el fin de la dictadura y en los años 90, ¿se acuerdan? La gente que era despedida y que empezaron a pulular kioscos en todos los barrios. Había más kioscos que gente para comprar, eran kioscos y almacenes en los años 80 y después fueron canchas de padre que se asociaban, porque llega un momento en el cual este emprendedurismo acaba saturando las cosas y ahora Esteban Bullrich quiere que hagamos cerveza, ¿no? O terminamos todos alcohólicos o terminamos todos fundidos, como si fuera fácil. Acá en Brasil se calcula que el 70% de los microemprendimientos, o sea, de estos nuevos negocios, fracasan. Acá inclusive la otra vez escuchaba hay como una organización de fabricantes de cerveza artesanal y que él decía que la inversión mínima que se necesita para empezar a fabricar cerveza artesanal y venderla es arriba del $500,000 y después, bueno, hay todo un tiempo hasta que el negocio empieza a dar frutos. Muchos de los que lo hacen en el mismo sector donde hablaba Bullrich, lo hacen como un segundo empleo o como una cuestión personal para hacer algo independiente de su trabajo, ¿no? Tienen un trabajo formal en relación de dependencia y después los fines de semana o jueves y viernes a la noche se dedican a este tipo de tareas.
pero ninguno de ellos lo aconsejaba como una única tarea, y aparte hacía la reserva de que para que dé sus frutos lleva un tiempo. Como todo, Osvaldo, como todo, o sea, se necesita planear las cosas, y aparte siempre está el factor suerte y el factor que no porque uno haga todas las cosas bien necesariamente va a tener éxito. A veces no cae en el gusto de la gente y no cayó en el gusto de la gente, es así. O lo que vos decías es la saturación del mercado, como había pasado con las canchas de pádel, los parripollos, los que venden los telecentros, sushi, los telecentros, sí, todos estos mini emprendimientos que tuvieron, que no es extraño que acá se hayan difundido mucho en la década del 90, como vos bien decías, Ramiro. Por ejemplo, los telecentros los tenían todos los despedidos de Entel, que se le daban como indemnización, le daban una licencia para tener un telecentro o un locutorio. Después, si no, ponían de otros sectores, ponían un kiosco, ponían un almacén, si se juntaban varios, por una cancha de pádel. Inclusive acá en una época en Santa Fe hubo aquellos que producían ¿las lombrices? Las lombrices californianas. Hubo unos tipos que unos se hicieron ricos vendiendo lombrices a otros para que produjeran, que nunca servían, ¿no? Nunca llegaban. Sí, es cierto, sí. O sea, muchos rubros de estos emprendedores que se ponen de moda, como ustedes bien decían, que son modas de un momento, pero que tienen un alcance que el mercado se satura, o que no se llega a cubrir las expectativas, o que mucha gente va quedando en el camino. Realmente no creo que sea el motivo porque muchos de los países se hicieron grandes, sino fue simplemente, yo creo que la mayoría de los países europeos sobre todo se hicieron grandes teniendo muy buenos empleos en relación de dependencia y no tanta proliferación de emprendedores. Aparte, creo que hay una cosa que es central en todo esto y que es lo que no está en este análisis, que más allá de que uno trabaje en una empresa, o sea, un emprendedor individual, lo importante es que la economía esté reactivada y pujante. Porque si yo me voy a hacer emprendedor individual en una economía como esta, que tiene el argentino, que tiene la de Brasil, donde cada vez hay menos poder adquisitivo, donde cada vez hay menos dinero circulante, donde el mercado interno no solo que se reactiva, sino que se comprime, donde tenemos recesión con inflación o recesión con deflación, como en Brasil, donde el dinero no circula. Bueno, salvo que yo me haga microemprendedor en alguna actividad prohibida, que me dé una margen de lucro excepcional, o que me dedique a algo que por algún motivo sea único, un nicho único en el mercado, es muy difícil, gente. Si la economía no funciona, no hay microemprendedor individual, ni fábrica de cerveza, ni nada que pueda funcionar. Y mucho menos, digamos, suplantar la actividad primaria del Estado, que es por lo menos tener el mínimo de contención social básico e indispensable: educación primaria, seguridad y salud, por lo menos, ¿no? No es la idea de que nosotros tenemos que vivir con la inseguridad, con la incertidumbre de que no sabemos qué vamos a hacer. Sí, a veces cuando uno escucha a muchos dirigentes o muchos funcionarios del gobierno, le parece que está viendo una película que ya pasó antes. No sé si en Brasil será igual, ¿no? Pero acá siempre me da el déjà vu de que esto pasó ya en el 90 y nos llevó a un desastre. Aquí en Brasil también pasó en el 90. En el gobierno de Fernando Henrique Cardoso la economía crecía, pero los sectores populares, la mayoría tenían su salida laboral en el mercado informal, o porque eran vendedores ambulantes o vendedores de contrabando, principalmente manteros. Entonces los mercados de cosas de contrabando aquí en todas las ciudades de Brasil crecían, pero por todos lados, que era la salida que tenía esta gente que estaba en el mercado, que no podía acceder, digamos, al mercado formal de trabajo, ¿no? Esto fue uno de las marcas más fuertes del gobierno de Fernando Henrique Cardoso en los años 90. Y se nos ha pasado el tiempo, gente, nos hemos quedado sin tiempo nuevamente. Un tema también bastante interesante para conversar. Vamos a tener que ver si lo seguimos hablando en los próximos programas. Creo que lamentablemente la situación no va a cambiar tanto como para que vamos a poder volver a hablar sobre lo mismo varias veces, parecería. Así que vamos a dejar por aquí. Les recordamos que este programa se emite por la radio RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y la radio Las Voces del Muro. Y que también nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y que pueden escuchar este programa o los programas anteriores en nuestra página
www.cafemercosur.com. Bueno, gente, hasta el próximo programa entonces. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima.